¡Viva el Eterno! ¡Viva Jehová! Es una alegría estar una vez más en este lugar, iglesia. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Me dejaron una Biblia muy grande. Ya no la puedo cargar, pero bueno. Claro, lo puedo usar. ¿Ya? En los años 49, después de Cristo, había una disputa en la iglesia de Tesalónica. Vamos a viajar muchos años atrás, casi 2000 años atrás, y había una fuerte discusión en la iglesia en Tesalónica. ¿Y saben qué es lo que estaban discutiendo? ¿Se acuerdan del tema de anoche? El hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Cómo le dice la Biblia en Daniel su nombre bíblico? ¿Cómo es? En Daniel, ¿se acuerdan? Los que estuvieron anoche, ¿cuál es el nombre del hombre de pecado en el libro de Daniel? ¿Cómo? El hombre, en Daniel, se le conoce como el cuerno pequeño. ¿De dónde saldría el cuerno pequeño? ¿De Babilonia, de Grecia, de Medo-Persia o de Roma? Después de la caída de Roma, ustedes saben que el cuerno pequeño saldría de en medio de la división de los 10 imperios. Hemos visto esta secuencia, ¿verdad? Amén. Ahora, en la iglesia de Tesalónica, la mitad de la iglesia con la otra mitad, es feo cuando dentro de una iglesia entra una doctrina que no se ponen de acuerdo. No sea la excepción aquí, hay que cuidar mucho eso. El detalle es que en la iglesia de Tesalónica había una discusión, y ellos decían así: el Señor ya viene, está a las puertas, decía la iglesia en Tesalónica. Y saben que este rumor era tan fuerte que muchos cristianos de esa época ya no querían sembrar la tierra. ¿Para qué vamos a sembrar si ya viene el Señor en esta fecha? ¿Para qué vamos a hacer casas si el Señor ya viene? Era el mensaje que se establecía. Imagínense, estamos en el año 50, año 49. ¿Cuántos años han pasado? Muchísimos años. En esa época, los tesalonicenses ya pregonaban diciendo: el Señor ya está a las puertas. Y miren que hoy día predicamos, ¿qué cosa? Que el Señor ya está a la puerta. Desde esos años, ellos ya no querían trabajar, ya no querían educar a los hijos, ya no querían involucrarse en cosas como emprender empresas, hacer casas grandes. ¿Para qué? Si ya nos vamos con el Señor. Pero ¿saben quiénes son los que decían los que decían esas palabras? Eran personas que se hacían pasar por apóstoles, y eran personas que decían que han recibido revelación mediante algún espíritu, y eran también personas que escribían cartas que llegaban a Tesalónica firmadas por Pablo, pero Pablo dice que él no escribió esas cartas. ¿Estoy siendo claro? Entonces, cuando Pablo se enteró que la iglesia en Tesalónica estaba dividiéndose, diciendo unos: el Señor ya viene, otros decían no todavía, otros decían sí ya viene. Imagínense ese conflicto. Pablo va a escribir una carta, y una carta, ¿saben qué? Una carta profética. Perdón, voy a hablar de esta manera. Pablo escribe un capítulo profético. Yo les voy a decir algo. ¿Quién puede romper con una discusión hablando de la venida del Señor? El único que puede romper tiene que ser, ¿saben quién? La profecía. ¿Un pueblo sin profecía? Se desenfrena. Muy bien, entonces Pablo, que entiende las profecías, le escribe una carta a los tesalonicenses. Y yo quiero que esta noche se concentre, pero bien al 100. Se concentre, pero como nunca jamás le tomaste interés a ningún predicador. Pon atención. Pablo le va a decir a la iglesia de Tesalónica en la Biblia algo que yo quiero que nosotros nos respondamos en esta pregunta. Probablemente esta pregunta
también tenga el mismo concepto en la iglesia de Tesalónica, en la antigüedad. Yo esa pregunta lo hice en el concilio de pastores en Lima y le pregunté a los pastores la misma pregunta que hoy les voy a preguntar, valga la redundancia. La mitad de pastores respondieron una cosa y la mitad de pastores respondieron otra cosa y de la misma iglesia. Y yo dije, aquí estamos en un serio problema. El problema se está repitiendo de lo que pasó allá, aquí también. Sí, voy a preguntar a los miembros de esta iglesia de aquí. Los que no son miembros de esta iglesia y no congregan aquí, no tienen la necesidad de responder. Mi pregunta es, aquí tengo 3 bandos, 1, 2, 3, para este bando de aquí, solo para este bando, miembros que radican aquí como miembros de iglesia. ¿Quién es primero? Según las profecías bíblicas, porque las profecías tienen que ubicar el tiempo. ¿Quién es primero? ¿El arrebatamiento de la iglesia es primero o primero se tiene que manifestar el hombre de pecado? Solo para esta fila. Solo para esta fila, de ahí voy para allá. ¿Qué evento tiene que suceder primero? ¿El arrebatamiento de la iglesia y después la manifestación del hombre de pecado? ¿O la manifestación del hombre de pecado y después el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué dicen por acá? Esta fila. ¿Se tiene que manifestar quién? El hombre de pecado. ¿Y después qué? El arrebatamiento. A ver, aquí, esta fila, ¿qué es primero? El arrebatamiento. Y después la manifestación del hombre de... Ya tenemos 2 respuestas. ¿Se están dando cuenta que siempre que hacemos esta pregunta, la iglesia no sabe de profecía? O él tiene la razón, o él tiene la razón, pero lo que sé es que son de la misma iglesia y tienen distinta idea. ¿Los estoy dividiendo? No, les estoy preguntando y ustedes me están dando la respuesta. Amén. A ver, a los de aquí, los de acá, miembros de aquí, ¿quién es primero? Primero tiene que ser el arrebatamiento de la iglesia y después que la iglesia se vaya, va a venir el hombre de pecado, que es el hijo de perdición, que es el anticristo, que es el cuerpo pequeño. O primero tiene que aparecer el hombre de pecado y después el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué dicen acá? Hermanos que congregan aquí. ¿Quién tiene que aparecer primero? El hombre de pecado. Ya. Esta pregunta se hacía, ¿saben quiénes? La iglesia del siglo I. Y por no saber esta respuesta, estaban así. ¿Quién es primero? Y Pablo va a escribir con palabras grandotas, que está plasmada aquí, en la Biblia. ¿Sí? Algunos me miran con cara de incrédulo, pero yo les voy a demostrar con la Biblia. La Biblia dice quién es primero. El problema es que nosotros no lo leemos. Y miren lo que dice la segunda carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, a esa iglesia que decía, ya nos vamos con el Señor, ya nos vamos con el Señor en la venida, porque ya decían que la venida del Señor está cerca. Pablo le escribe con puño y letra. ¿Cuántos creen en la palabra inspirada de Pablo? Pablo no inventó eso de su cabeza. Pablo había leído las profecías de Daniel y había entendido muy bien. Y nosotros tenemos a Pablo como inspiración divina, ¿o no? Entonces Pablo va a romper con este debate en la iglesia pasada y también va a responder nuestras dudas, que hoy día esta pregunta es muy fácil de hacerla. Voy a utilizar el lenguaje más sencillo para que también los niños puedan entender esta palabra. ¿Ya, niños? Muy bien. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. ¿Me permiten usar esta Biblia, por favor? Quizás no esté familiarizado, pero si demoro un poquito, me van a disculpar. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Abran sus Biblias, hermanos. ¿No trajeron Biblia? No me vengan a decir. Yo en Perú, cuando alguien no me trae Biblia, le mando a su casa, hermano. ¿Cómo puede venir sin Biblia? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Amén. Léanlo, ¿ya? ¿Tienen la Biblia ahí?
Yo les quiero, o sea, ¿saben por qué a mí me interesa que ustedes lo lean con sus ojos así? Por la sencilla razón de que a veces la gente piensa que uno para inventando cuentos y nada de invención. Ustedes van a leer aquí lo que Pablo dice. En la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia, dice aquí arriba, en el capítulo 2, ¿cuál es el título que está ahí en el capítulo 2 de Tesalonicenses? La manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado se va a manifestar. El problema es quién se va a manifestar primero. Si el Señor va a venir a llevar a su iglesia y después el hombre de pecado, o primero viene el hombre de pecado y después viene el Señor por su iglesia. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que en la venida del Señor sería ¿qué? La reunión con Él. Pablo le dice, miren, iglesia de Tesalónica que se andan jalando de los pelos, les voy a aclarar que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, venida, ¿qué venida? ¿La primera, la segunda? Estamos esperando la primera o la segunda venida. Muy bien, en esa segunda venida, Pablo le dice que en esa venida sería la reunión con Él. ¿Quién se tendría que reunir con Él? La iglesia de Tesalónica. Y no solamente esa, sino todas las iglesias que esperaban al Señor su segundo advenimiento. Advenimiento quiere decir venida. Entonces Pablo le dice a esa iglesia que estaba peleando, ya nos vamos con el Señor, ya no trabajemos. Y Pablo le dice, mire, les quiero decir una cosa, que con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, arrebatamiento, ¿sí? Les quiero decir una cosa, no se dejen engañar. Miren lo que dice el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo le dice, no se dejen engañar ni por espíritu, ni por alguien que lo diga, ni por alguien que ande escribiendo cartas que el día del Señor está cerca. Y Pablo le va a decir a la iglesia que primero tiene que haber dos eventos antes de que el Señor se reúna con su iglesia. Entonces, lo que tenemos que saber es cuáles son los dos eventos que tienen que suceder para que el Señor se reúna ¿con quién? Con su iglesia. Amén. Vamos a apuntar evento número 1 y evento número 2. Y si no suceden estos dos eventos, no podemos decirle a la iglesia, le dice Pablo, que el Señor ya está en las puertas. Miren lo que dice el verso número 3. Yo les voy a pedir que este versículo se lo memorice. Yo no voy a estar todo el tiempo. De hecho, es la última noche aquí que voy a estar con ustedes. Me tengo que ir, ¿sí? Y si el Señor lo permite, otra vez yo pasaré por acá. Así que grábense este versículo en su memoria, por favor. El verso 3 debe ser el verso que hoy debemos memorizarlo. ¿Para qué? Porque es una de las profecías que tienen que cumplirse para que el Señor venga. Amén. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Yo no los voy a engañar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién está hablando que no vendrá? No, aquí está hablando de Cristo. El Señor no va a venir. Miren lo que dice el verso. El Señor no vendrá, porque no vendrá sin que antes venga. ¿Qué cosa tiene que venir antes de la venida del Señor? Uno, ¿qué? La apostasía. Segundo, ¿qué tiene que venir? El hombre de pecado, el hijo de perdición. A ver, mi pregunta es, ¿quién tiene que venir primero de acuerdo a las palabras literales de Pablo? ¿Quién tiene que venir primero? ¿El Señor por su iglesia? ¿O primero tiene que venir dos cosas? Una gran apostasía y luego después, ¿quién? El hombre de pecado. ¿Se dan cuenta que ya rompimos con él, con la duda que hay? Ahora, yo les voy a decir una cosa muy interesante. Nosotros nos reunimos con muchos pastores, cada miércoles tenemos reuniones solamente pastorales. Nos reunimos
con muchos pastores en un salón más grande que este, nos reunimos a hablar ciertos temas. Y cuando me tocó exponer este tema, yo les hice esta pregunta a ellos. Es normal que la iglesia pueda responder mal y pueda haber quizás uno que tiene una idea, otro que tiene otra idea, pero que esta idea esté adentro del cuerpo directivo de la iglesia evangélica en Perú, me preocupó mucho. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Se supone que estamos en la capital, en Lima, donde los más grandes expositores y teólogos están allí, y aquí hay un problemita. Según la Biblia, no según yo, según la Biblia, Pablo dice que tiene que haber 2 acontecimientos antes de que el Señor venga por su iglesia. Y que estos 2 eventos debía la iglesia ver para que recién pueda decir, ahora sí que el Señor está a las puertas. Mientras no se veía estos 2 acontecimientos, que nadie se desespere en la iglesia de Tesalónica a decir que el Señor ya viene, que el Señor ya viene. No, vamos a decir una cosa. Yo les quiero dejar claro, dice Pablo, que mientras no exista estos 2 eventos, no va a venir el Señor. Así que en vez de preocuparse por la venida del Señor, prepárense, pero vean primero con sus ojos las profecías que se van a cumplir. La primera profecía es que va a haber una gran apostasía. Y la segunda es que va a aparecer el hombre del pecado como resultado de ¿qué? De esa apostasía. Y yo les voy a decir una cosa, claramente. Yo creo que esta noche no hay nadie aquí que pueda decir lo contrario a Pablo. Si alguien no está de acuerdo con esta declaración, agárrese con Pablo, yo no tengo la culpa. Pablo está diciendo, con respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, nadie les engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de... Y que el Señor está, el tercer evento, después sería, de eso sería ¿qué? ¿La venida de quién? Del Señor. Ahora yo les voy a decir algo muy importante. Iglesia, no sé qué lenguaje voy a usar para que entiendan la cronología de los eventos. Apostasía, manifestación del hombre de pecado, venida del Señor. Si yo agarro esta Biblia y la doy vuelta así, aunque es muy pesada, le doy vuelta así, si yo leo así, voy a encontrar primero al Señor viniendo, luego al hombre de pecado, y luego ¿qué? La apostasía. No. Mírenme. Si yo agarro la Biblia así, al revés, ¿qué viene primero? La venida del Señor por su iglesia, el arrebatamiento. Luego viene ¿qué? El hombre de pecado. Y después ¿qué viene? La apostasía. ¿Así funciona la cosa? No, pero yo tengo que leer a la Biblia, lastimosamente tengo que leer a la Biblia por su derecho. Hermano, esta Biblia es una Biblia tremenda. Hasta el cielo puede ver acá. Y gracias por ponérmela, por la confianza que me dan de leerla. Aquí. Vamos a poner esta Biblia de ladito, la vamos a usar esta. Entonces, ya entendieron esa parte, porque si no entendieron esa parte no puedo seguir. Y es preferible que yo termine el tema solamente que entiendan esta parte. Nada más. ¿Sí? ¿Entendieron a sumar? Sí. Ahorita vamos a aprender a restar y luego vamos a multiplicar. Sí, pero quiero que todos entiendan. ¿Sí? ¿Está claro esto? Amén. El amén significa... Así sea, no me estás engañando porque yo mismo estoy leyendo y confirmando. Amén. Muy bien. Entonces, si leemos esto, yo quiero decirles que no voy a tener el tiempo para demostrarles, pero sí les voy a refrescar la memoria. El apóstol Pablo dice que la apostasía entraría después de la muerte de ellos. ¿De quiénes son ellos? De los apóstoles. Déjenme decirles que en el siglo I, la Biblia, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento y las fuentes históricas demuestran que mientras los apóstoles estuvieron vivos, velaron para que las falsas doctrinas no entren ¿dónde? En la iglesia. Pablo escribía con sus cartas con letras grandes y decía: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces y destruirán ¿a quién? Al rebaño. Le pregunto, iglesia, ¿la apostasía vino en la vida de los apóstoles o después de la muerte de los apóstoles? El día de anoche estuvimos viendo que el cuerno pequeño se introdujo en la iglesia
después de la muerte de los apóstoles y cambió muchas cosas que estuvimos viendo el día de anoche, ¿se acuerdan? Hermano, mientras la vida de los apóstoles, ellos estaban presentes, nadie vino a meter las estatuas dentro de la iglesia. Nadie metió el paganismo dentro de la iglesia. Nadie puso el perdón de pecados por dinero dentro de la iglesia. Nadie puso esas doctrinas del agua bendita y el de bautizar niños sin arrepentimiento en la iglesia. Esas doctrinas son doctrinas apóstatas que entraron en la iglesia después de que de la muerte de los apóstoles. En la vida de ellos no pudo suceder eso porque no sucedió. Entonces, primeramente tiene que venir ¿quién? La apostasía. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica que la apostasía no ha venido. Cuando venga la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado, recién podríamos decir nosotros que el Señor está para venir, para reunirnos con Él. Por eso dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuándo está Pablo diciendo que sería la reunión de la iglesia con Él? ¿Cuándo? En la venida. Ahora, yo les voy a decir una cosa, miren. Cuando murieron los apóstoles, pregunto así, cuando los apóstoles murieron, ¿se quedaron los dirigentes en la iglesia? Los apóstoles, el último apóstol murió en el año 98, o 99, o 100, dicen algunos. Pero bueno, murió en el siglo I. En el año 102, 103, 104, ¿había iglesia o no? Claro, la iglesia continuó hasta hoy. Pero esa iglesia del segundo siglo tenía dirigentes. Había cristianos en el siglo II. ¿Qué es un siglo? 100 años. Del año 101 al año 200 es el siglo. ¿Se cuenta como el siglo? 2. Del año 201 en adelante se cuenta del siglo 3. Así sucedió el siglo 4, siglo 5, abarca 100 años. Cuando yo digo el siglo 1 es del año 1, del año 0 al año 100. Cuando yo digo el siglo 2 es del año 101 al año 200. Siglo 3, así. Siglo 4, siglo 5, ¿en qué siglo estamos? En el 21, ¿verdad? Pero la iglesia viene desde el siglo 1 y está la iglesia. Sí, en el siglo 2 está la iglesia. ¿Qué creían los cristianos de los primeros 400 años? A ver, les explico una cosa. ¿Qué creían los cristianos del siglo 2? Ya saben cuál es el siglo 2, ¿verdad? Del siglo 3, del siglo 4. ¿Saben lo que creían ellos? Ellos creían lo que dice Daniel, que cuando la cuarta bestia se divida en 10, se manifestaría ¿quién? El cuerno pequeño. ¿Sí? Voy a leer las fuentes históricas de los cristianos que creían ellos. Voy a leer la primera fuente. Dice así, en el volumen 2 de la página 60, el artículo El Anticristo, dice así la Enciclopedia Británica. Pongan atención. La Enciclopedia Británica dice que la creencia de los primeros cristianos con lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que primero tenía que caer Roma y el emperador a la cabeza, y solo después de la caída de Roma se manifestaría el hombre de pecado. O sea, la Enciclopedia Británica dice que los cristianos del siglo II, del siglo III, del siglo IV, decían, cuando Roma caiga, se va a levantar ¿quién? El hombre de pecado. ¿Pero de dónde sacaron eso ellos? De Daniel capítulo 7, verso 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se dividirá, saldrán 10 reinos, se dividió en 10. Y de en medio de ellos surgirá un cuerno pequeño, el cual, ¿saben lo que dice el verso 25? Estará en contra de Dios, perseguirá al pueblo de Dios. Lo que leímos anoche una parte, ¿se acuerdan? Entonces los cristianos decían, en el siglo II, ¿quién gobernaba? Roma. En el siglo III, ¿quién gobernaba? Roma. En el siglo IV, ¿quién gobernaba? Roma.
Entonces los cristianos decían, miren, las profecías de Daniel dicen que cuando Roma caiga se va a dividir y de en medio de esa división saldría el cuerno pequeño, el hombre de pecado o el anticristo que lo conocemos nosotros. ¿Estoy siendo claro? ¿De quiénes fue esta interpretación así? De los primeros cristianos. Los primeros cristianos venían a enseñarle a la iglesia y le decían, el Señor no viene hasta que primero se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren lo que dice, si nosotros leemos a Jerónimo, un exponente, padre de la iglesia, que hablaba, cuando yo digo padre de la iglesia, no me estoy refiriendo a los sacerdotes católicos, estoy hablando de los cristianos primitivos, para que se entienda esto. No piensen que estoy metiendo catolicismo, ¿ya? Los primeros cristianos voy a usar, como Jerónimo decía lo siguiente, el imperio romano tiene que caer, luego de eso se manifestará el hombre de pecado. Miren, ven, sigo leyendo a Justino Mártir. Justino Mártir escribió de la misma manera. Los cristianos, miren lo que dice la confesión de Justino Mártir, escrito por Justino Mártir, dice así, los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad del imperio, ya que ellos sabían cuando éste desaparezca se manifestará el hombre de pecado. Esto lo encontramos en La Fe de Nuestros Padres, página 19. Escuchen bien, ¿saben cómo oraban los cristianos? Más o menos así oraban los cristianos. ¿Quién estaba gobernando en esa época? Roma. Los cristianos en el siglo III, en el siglo IV, oraban así, Señor, por favor, que todavía Roma permanezca, que nadie lo tumbe, que no se divida todavía, porque si se divide ya van a manifestarse ¿quién? El hombre de pecado. ¿De dónde sacaron ellos esa doctrina? ¿De dónde sacaron esa doctrina? Esa doctrina la sacaron de Daniel, capítulo 7. La cuarta bestia se tenía que dividir en 10 y de en medio de esa saldría ¿qué? El cuerno pequeño. Estoy leyendo Daniel capítulo 7, verso 23 y verso 24 y verso 25, para que ustedes, los que no vinieron anoche, se puedan igualar. Y los demás los estoy refrescando la memoria. ¿Amén? Amén. Ya, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo una lista tremenda que esta noche no termino de cada cristiano, de cada creencia de la iglesia de los primeros siglos, en el siglo I, en el siglo II, desde Ireneo de León del siglo II hasta Jerónimo del 420, todos los cristianos tenían una idea en común. ¿Saben por qué tenían esa idea en común? Porque Pablo ya resolvió el debate. Antes de la carta de Tesalonicenses, los tesalonicenses discuten sobre si el Señor ya está cerca. Pablo aclara y dice, no, el Señor no va a venir hasta la apostasía y hasta la manifestación del hombre del pecado. Cuando se quedaron con esa carta, más el libro de Daniel, ellos entendían sin ninguna discusión que primero tiene que venir el hombre de pecado. Y el hombre de pecado tenía que salir de Roma, de la división de Roma. Así que ellos sabían que mientras el imperio estaba gobernando, todavía no se levantaría el hombre de pecado. Que cuando Roma caería, saldría y se cumpliría ¿qué? La profecía. Y voy a decirles una cosa interesante. Cuando yo predico estas cosas y digo la Biblia en el libro de Tesalonicenses, cuando yo predico estas profecías y digo la Biblia, el libro de Daniel, la creencia de los cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del siglo XV, del siglo VI, del siglo VII, del siglo X, del siglo XIX, todos ellos por 1900 años predicaron lo que hoy estoy predicando yo. Cuando yo digo esto fuerte a la iglesia, ¿saben lo que la iglesia me dice? Hoy hay que cuidarse de ese predicador porque está predicando una doctrina de la iglesia adventista. Y yo digo, santo, ¿qué acaso no entendieron que la creencia está plasmada aquí y así creyeron en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, que así creían los primeros cristianos? Y tenemos aquí plasmada, ¿cómo les explico qué cosa? Yo predico con esta fuerza con la que les voy a decir, convencido completamente. Yo no voy a predicar nunca que primero va a venir el arrebatamiento de la iglesia y después se va a manifestar el hombre de pecado. ¿Estoy siendo claro? Y yo sé que ustedes de aquí tampoco van a predicar eso porque lo han visto con sus ojos, que primero tiene que manifestarse ¿quién? El hombre de pecado. A ver, ¿cuántos de acuerdo a la Biblia
o ahora esta noche, estoy hablando aquí, quiero que levanten su mano. ¿Cuántos en esta noche le creen a Pablo, le creen a la Biblia, que primero se va a manifestar la apostasía, el hombre de pecado, y después el Señor por su iglesia? Levanten la mano, yo soy uno. Ya. ¿Y qué tal si ustedes creen eso? ¿Cómo se sentirían si yo vengo y les digo, ustedes están creyendo que primero viene el hombre de pecado? Ustedes son adventistas. ¿Ustedes son adventistas? No. ¿Solo por creer eso? Hermano mío, la gente tiene que sacarse el perjuicio de la cabeza. Ustedes sabían que la iglesia adventista surgió en el siglo XIX, y esta doctrina de creer que primero se va a manifestar el hombre de pecado es una doctrina bíblica. En el libro de Daniel, en el libro de Tesalonicenses, en el libro de Apocalipsis, y toda la creencia de los cristianos, los primeros cristianos no creían lo contrario. Y tú me dirás, pastor, o sea que hay cristianos que creen que primero la iglesia va a ser arrebatada. Sí. Y eso no fuera de nuestra iglesia, dentro de nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Qué se ha creído? Se ha creído que primero viene el arrebatamiento de la iglesia y luego la manifestación de ¿qué? Del hombre de pecado. A ver, ningún cristiano desde el siglo I, desde el siglo II, del siglo III en adelante creía eso. Por ejemplo, yo quiero leer el testimonio del historiador eclesiástico. ¿Quién es un historiador eclesiástico? Uno que estudia la historia de la iglesia. El historiador eclesiástico Eliot dice lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos. ¿Saben a quién se refiere con padres antiguos? A los primeros cristianos. Desde Ireneo, desde el año 130, hasta Jerónimo, del 347 al 420, el testimonio unido de ellos, ¿sí? Que cuando el imperio romano caiga, se manifestará ¿quién? El hombre de pecado. Ellos nunca enseñaron que primero tiene que haber el arrebatamiento de la iglesia y después del arrebatamiento de la iglesia se manifestaría el hombre de pecado. Los cristianos del siglo I, II, III, estoy viendo aquí, y ustedes, yo les voy a decir una cosa, iglesia, ustedes tienen que no creerme a mí, tienen que creerle a lo que ustedes están viendo allí, ¿verdad? Porque cada cosa que un predicador te hable, tienes que ser como los hermanos de Berea. Si te estoy presentando una doctrina bíblica o es una doctrina, una idea mía. ¿Me dejo entender? Ahora, yo quiero mencionar a personajes como... ¿Cuántos han escuchado oír de Martín Lutero? Levanten la mano. Muy bien. ¿Escucharon hablar de Martín Lutero? Muy bien. La pregunta es, ¿en qué siglo se levantó Martín Lutero? En el siglo XVI, ¿verdad? 1517 fue la ruptura que hubo con la Iglesia Católica. Dentro de la lista de esos personajes que les llamamos los reformadores, sí, tenemos una lista. Yo tengo aquí una lista de muchísimos reformadores y voy a mencionar algunos. Por ejemplo, Tomás Carner, Juan Calvino, John Conos, Catermotter, Lutero, Isaac Newton, Zwingli, Juan Hus, Charles Darwin, Adam Clark y todos esos personajes que no podía terminar la lista hoy día. ¿Saben qué creían ellos? Ellos creían y predicaban lo mismo. Decían, el hombre de pecado se ha manifestado y está dentro de nosotros. ¿Quién era el hombre de pecado para Lutero? ¿Quién era el hombre de pecado para Calvino? ¿Quién era el hombre de pecado para todos los hermanos hasta el siglo XVII? El mismo que decía Daniel. ¿Quién sería el hombre de pecado? El imperio que saldría de la cuarta bestia, el cuerno pequeño. ¿Cuál es su nombre actual del cuerno pequeño? A ver, ¿se acuerdan del nombre actual del cuerno pequeño? El poder del Vaticano, que hoy está allá, el más pequeño, pero el más poderoso del mundo. Sí, yo les voy a decir una cosa. Lutero, ¿saben qué decía del Vaticano?
¿Saben lo que decía del Papa? Él es el anticristo. ¿Por qué Lutero, Calvino, Wilfred, John Wesley, Newton, por qué decían y acusaban a la Iglesia Católica como el anticristo? ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que el anticristo surgiría de en medio de la cuarta bestia. Ahora yo les voy a preguntar, bíblicamente hablando, ¿el cuerno pequeño saldría de Jerusalén? Porque hoy día hay una teología que enseña que el cuerno pequeño, que es el anticristo, va a salir de Jerusalén. Es un judío el anticristo. Miren, si la Biblia dijera que el cuerno pequeño va a salir de los judíos, la Biblia pusiera que el cuarto imperio, que es Roma, sería ¿quién? Los judíos. Y déjenme decirles que los judíos nunca gobernaron el mundo. La cuarta bestia no son los judíos. La cuarta bestia es ¿quién? Roma. Y de Roma, de la cuarta bestia, saldría el cuerno pequeño. Estoy siendo claro, ¿verdad? Amén. No me miren con cara de asustados. Ahora, el detalle acá, tenemos que analizar una cosa importante. ¿Por qué desde el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo X, siglo XV, siglo XVI, toda esa línea de cristianos de 1700 años, por qué creían una cosa y por qué la iglesia hoy cree otra cosa? Hay que ser sinceros en este detalle. No podemos hacernos los desentendidos. Hay que decir que la iglesia antes creía una cosa y ha cambiado de postura. ¿Por qué? ¿Quieren que les diga el por qué o les dejo para que ustedes lo averigüen? Mira, yo les digo sin anestesia. Porque yo sé que después que yo me vaya, ustedes van a agarrar esta información y van a decir, vamos a ver si este perucho me dijo la verdad. Y van a agarrar, ustedes lo van a buscar y van a decir, no, ese me engañó, Acá dice que primeramente viene el arrebatamiento, luego el hombre de pecado, y cuando choquen con la Biblia y con todo esto, ustedes van a decir, quiero que sean personas analíticas, no vengo a imponer nada, simplemente a demostrarles lo que ustedes, porque son personas que estoy convencido de que estamos en el siglo XXI. Les voy a contar ahora una cosa muy interesante. Pongan atención y apunten los nombres, porque de aquí nomás saliendo esta noche no amanecen por investigar. Apunten los nombres, porque si no lo apuntan, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Miren, cuando ocurre el partimiento de la Iglesia Católica con Lutero salió con el mundo protestante, porque de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Lutero decía lo siguiente: el cuerno pequeño es la Iglesia Católica. Todos los reformadores decían, el cuerno pequeño es ¿quién? La iglesia, es la iglesia. Miren, a ver, yo quiero que alcen su mano y apunten hacia allá. Todos, lancen su mano y apunten hacia allá. A ver, muy bien. ¿Saben qué? Cuando los cristianos en el siglo XVII decían, ¿quién es el cuerno pequeño? Decían, ¿quién? El Vaticano. Nadie decía lo contrario, porque todos identificaron que así salió. Pero la pregunta es, ahora quiero que apunten para allá. Cuando yo diga el cuerno pequeño, van a apuntar para allá. ¿Quién es el cuerno pequeño? Apunten para allá. Así está la iglesia hoy día. Ya no tiene la misma enfoque que tenía al principio. A ver, vamos a la primera. ¿Qué decían los cristianos hasta el siglo XIX? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Apuntaban hacia dónde? El Vaticano. Ahora, la teología de hoy, actual. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es el anticristo? Apunten hacia el otro lado. No es la iglesia católica. Viene alguien del futuro, que no es la iglesia católica. Y yo les voy a decir por qué la iglesia que apuntaba hacia allá, por 19 siglos, 1900 años, ahora apunta hacia otro lado. Les voy a explicar el motivo y ustedes van a ir a averiguarlo. ¿Está claro? La intención mía no es ni que se discrepen, ni que se discutan, ni que se dividan, sino que se unan en un pensamiento único, porque estoy dando esta cierta introducción para saber el tema del nuevo orden mundial. Les explico lo siguiente. Cuando la iglesia católica se dio cuenta que los cristianos decían así, a ver, ponte para allá todos, hagan ese ejercicio. Nosotros no somos el cuerno pequeño, ¿qué hacemos para defender? Y que la iglesia deje de apuntarnos a nosotros. Vamos a hacerle apuntar a otro lado, diciendo que el cuerno pequeño es otra cosa. Cuando la Biblia, Daniel, Tesalonicenses, Apocalipsis mencionaban y identificaban al Vaticano como el anticristo, como el que persiguió, como el que es un poder blasfemio, como el que cambió la ley de Dios, todo eso apuntaban para allá. Los católicos pensaron de una manera inteligente y crearon una escuela de cerebros para que puedan esos cerebros hacer que la iglesia deje de apuntarnos como nosotros y hagamos que apunten hacia el otro lado.
Cuando a ti te acusan de algo, para limpiar tu nombre tú tienes que engañar. Cuando eres culpable tienes que engañar. Si no, yo no soy, fulano de tales. Y la gente que te acusa a ti, ahora apunta a quién. Ah, no fuiste tú, entonces fulano de tales. Pero para hacer eso hay que engañar. ¿Saben qué? Hubo un hombre llamado San Ignacio de Loyola. Apunte su nombre, pero aquí vamos con el primer nombre. Y ustedes van a ir a ver lo que les digo. ¿Quién es San Ignacio de Loyola? San Ignacio de Loyola es un personaje que cuando ve esto dice, yo voy a crear una escuela. Y la escuela de los jesuitas. Escriban esa palabrita que también lo van a tener que averiguar. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas son el cerebro de la Iglesia Católica. Yo podría esta noche hablar cómo el voto de los jesuitas, cómo los jesuitas juran, hacen un voto de muerte de defender a la Iglesia Católica con uñas y dientes. Y los jesuitas son la inteligencia que tiene hoy en día la Iglesia Católica. Los jesuitas, lo único que les importa es limpiar el nombre de la Iglesia Católica, aunque por eso tienen que morir o matar. ¿Estoy siendo claro? Los jesuitas, en sus declaraciones de jesuitas, dicen que ellos asesinan a las personas que acusan a la Iglesia como el cuerno pequeño. Así que mi vida mía está en mira de los jesuitas, y se los digo en realidad, no simplemente porque les tengo que decir ahí, no. Nos tienen en la mira porque nosotros les denunciamos a ellos como la iglesia que salió de Roma y que cambió todo el sistema de adoración. Punto. Y no tengo miedo de decirlo públicamente. Y muchos no se atreven a decir esto porque tienen miedo. A mí me llaman por teléfono pastores de Estados Unidos y dicen, pastor, no andes predicando ya, te van a matar, como mataron a fulano, sutano y a mengano. Y no hace mucho, Y le digo, no recibas comida en cualquier sitio. Primero que alguien pruebe tu comida y después comes tú. Y le digo, mi hermano, el día que Dios me llamó para dar la vida. Así que si me matan por eso, no hay problema. Pero una cosa sé, antes de morir yo primero tengo que decirle a la iglesia que se prepare. Pero otra cosa interesante, eso no es lo más importante. Lo más importante es que los jesuitas entrenaron a hombres inteligentes para que dijesen lo que la Biblia no dice. Y enseñasen a la iglesia que todo el pensamiento del cuerno pequeño, del anticristo, no es la Iglesia Católica, sino que el anticristo era un hombre del pasado llamado Antíoco. La pregunta es, ¿quién es Antíoco? Antíoco es un personaje que salió de la tercera bestia. La primera bestia es Babilonia, la segunda bestia es Medio y Persa y la tercera bestia es Grecia. Antíoco era un griego. ¿Estoy siendo claro? ¿De dónde salió Antíoco? Del poder de Grecia. Si quieren apuntar su nombre, apúntenlo. Antíoco Epífanes era un gobernador del imperio seleucido que vivió en los tiempos antes de Cristo. Y ese hombre, la Iglesia Católica, con un jesuita en la cabeza llamado Luis de Alcázar, dijo, no, las profecías de Daniel no están para el futuro. Las profecías de Daniel se cumplieron en el pasado. El cuerno pequeño no somos nosotros ni la iglesia. El cuerno pequeño es Antíoco, que está en el pasado ya. Pero la pregunta es, ¿de dónde dice la Biblia que saldría el cuerno pequeño? ¿De la tercera bestia, que es Grecia, o de la cuarta? Sería bruto yo para creer que Antíoco es el cuerno pequeño, si el cuerno pequeño no saldría de la tercera bestia, que es Grecia, sino ¿de dónde? De la cuarta, que es Roma. Así que es muy fácil refutar este personaje. De tal manera que se levanta el segundo jesuita, entrenado en la misma escuela, y dice, no funcionó la primera, pero va a funcionar la segunda. Vamos a decir que las profecías de Daniel con respecto al cuerno pequeño no somos nosotros, aunque ellos ya hasta venían siendo acusados por 1700 años. Se dice ahora, apunte para allá. Viene el anticristo del futuro. ¿Quién fue el que plasmó esta idea? Esta idea nace con un jesuita llamado Luis de Alcázar, Francisco Rivera. Apunten el nombre. Francisco Rivera es el primer personaje que dice, contradiciendo a Pablo, contradiciendo a Daniel, que el cuerno pequeño saldría de la cuarta bestia, contradiciendo Apocalipsis 13, del 1 al 10, y contradiciendo a toda la cristiandad del siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 siglos, contradiciendo todo eso. Él dice, pobrecito los protestantes, pobrecito Lutero, Calvino, dicen que nosotros somos el cuerno pequeño, y nosotros no somos nada. El cuerno pequeño aún no ha venido, el cuerno pequeño no ha venido. ¿Y quién es el cuerno pequeño?
El cuerno pequeño viene del futuro. Del futuro. Así que apúntenlo al futuro. Para allá apunten. El cuerno pequeño no ha venido. Sí, pero ¿quién hizo todo lo que la Biblia dice en Apocalipsis 17? Las características de la ramera. No, es un cuento. Eso todo se cumplió. El anticristo viene ¿de dónde? Del futuro. Y la iglesia empezó a preguntar muchas cosas. Pero este personaje dijo, yo no voy a responder muchas preguntas. ¿Sí? Y se crea una doctrina, media doctrina así, diciendo, mire, para que no me pregunten cuándo viene el anticristo ni quién es, calladito, porque les voy a decir una cosa. Ustedes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando venga el hombre de pecado, el anticristo, ni siquiera lo van a ver. Así que ¿para qué se preocupan en preguntar cuándo va a venir? Si la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la manifestación de ese anticristo. ¿Están entendiendo lo que estoy tratando de decir? ¿Quién dijo eso? Un personaje jesuita llamado Francisco Rivera, pero él no tuvo éxito mucho dentro de la iglesia, del protestantismo, porque en ese tiempo no existía la iglesia evangélica pentecostal en ningún ramo. Existían allí los reformadores, los verdaderos reformadores, los que salieron de la iglesia católica, los luteranos, los bautistas, los calvinistas. ¿Me explico? Ellos son los que se chocaron con esta teología y dijeron, no es una locura, es lo que están enseñando. Pero ¿saben qué? En el siglo XIX se levanta un hombre, saquen sus plumones y apúntenlo. Ustedes van a hacerlo. Y yo les voy a dar ese reto que lo hagan aquí. Escriban así en su teléfono. Les doy el permiso. Yo soy enemigo de que estén usando el teléfono cuando estoy predicando, pero ahora les voy a dar la oportunidad. Escríbanlo ahí en Google. Entren a Google. Y por favor, escríbanme esta parte. ¿Quién creó la doctrina del rapto secreto? Pongan allí. Y quiero que me lo lean alguien de esta fila o de esta fila. Léanlo. ¿Sí? El nombre. ¿Ya me escribieron? ¿Puede leerlo, hermano? Todavía está cargando. ¿Alguien que haya cargado más? Léanlo. Quiero que alguien lo lea. Esta frase. ¿Quién inventó la doctrina del rapto secreto? ¿Qué es el rapto secreto? Ya les voy a explicar un poquito. ¿Alguien tiene? ¿Alguien quiere leerlo? Muy bien. También se le debe hablar el origen de la teoría del rapto secreto, la cual postula que Cristo se llevará súbitamente de este mundo a Sodoma, la iglesia, antes de que tengan lugar los juicios de la gran tribulación. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Quién es John Nelson Darby? Hermanos míos, ustedes van a ir a averiguar el nombre. Esa fuente que acaba de leer, ustedes todo lo van a leer en su casa y van a decir, ¿qué cosa es esta doctrina que surge en el siglo XIX? Siglo XIX, ¿verdad? Año 1830, por ahí. Pero año 1830, enseñada a partir del año 1860. Yo les voy a decir algo muy claro, muy extraordinario. Escúcheme bien. Ustedes pueden decir que estoy loco, pero la doctrina que enseña que primeramente el Señor va a venir a llevar a su iglesia y después la manifestación del hombre de pecado es una doctrina creada por los jesuitas y predicada por un hombre llamado John Nelson Darby. John Nelson es el que empieza a enseñar esto a la iglesia. ¿Y saben qué? Y a decir, el anticristo no viene, no es el cuerno pequeño, no es el papado, el anticristo no es él, el anticristo viene del futuro, pero no se preocupen porque primero la iglesia va a ser arrebatada y luego va a venir ¿quién? El hombre de pecado, el anticristo. ¿Estoy siendo claro acá? Ya, tiene origen. Esta doctrina tiene 200 años. Si Lutero, Calvino, los reformadores resucitan, ellos no conocen esta doctrina. Si vendría Lutero aquí esta noche y dijera, y se enteraría cómo la iglesia hoy predica, diría, ¿y de dónde sacaron ustedes? Nosotros nunca enseñamos eso. Por 17 siglos no enseñaron.
Eso, el 18 siglos. ¿Saben lo que significa 19 siglos? 1900 años. Dentro de la iglesia evangélica no se enseñó esa doctrina. ¿Cómo es que la iglesia decía quién es el anticristo? Pero John Nelson Darby dice no es la iglesia católica. Vamos a cambiar la historia. La historia se cambió hace 200 años. Vamos a decir que el anticristo viene del futuro. ¿Quién es? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que ustedes no lo van a ver. Van a ser arrebatados porque primero viene el arrebatamiento de la iglesia y después viene ¿quién? El hombre de pecado. Esa doctrina es una doctrina nueva. No es una doctrina bíblica o antigua. ¿Me explico? La doctrina antigua es que el Señor sí viene por su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es real. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, espero el arrebatamiento de la iglesia, me preparo para el arrebatamiento de la iglesia, pero lo que enseño es que la iglesia primeramente va a pasar por... ¿Quién es el que causa la gran tribulación? El hombre de pecado. Si la Biblia en Tesalonicenses dice que primero viene la apostasía, después el hombre de pecado y después el Señor, quiere decir que el hombre de pecado viene primero para causar una gran ¿qué? Tribulación. ¿Y quién es el hombre de pecado? El hombre de pecado, ¿dónde se sienta hoy en día? ¿Dónde está hoy en día? No tengan miedo de decirles. Es el poder del Vaticano. Ese poder hoy día se está preparando para hacer una alianza con uno de los países más grandes del mundo en potencia mundial, y juntos van a llevar a un nuevo orden mundial. ¿Alguien estudió lo que es la casa abrámica? ¿Alguien estudió lo que es la casa abrámica actualmente? Hermano mío, déjame decirte que el hombre de pecado está a punto de manifestarse, y la iglesia piensa que primero va a ser arrebatada para no ver al hombre de pecado, cuando el hombre de pecado está listándose para hacer una grande persecución. Y lo que vengo a decirte, iglesia, es que te tienes que preparar, porque el arrebatamiento de la iglesia sí será visible, sí va a suceder, sí va a acontecer, pero después de ¿qué? De la manifestación del hombre de pecado. ¿Estoy siendo claro aquí? Hermanos, cuando John Nelson Darby creó esta doctrina, no tuvo tanta fuerza de poder meterlo. Lo difundió, la predicó, la enseñó, pero para la iglesia esto era una doctrina no muy creíble. ¿Cómo es que posible si toda la vida se enseñó lo que hoy estoy enseñando? Sí, ¿cómo aceptar esta doctrina? Fue muy rechazada. Ahora ha sucedido lo contrario. La doctrina bíblica, la que se enseñó por 19 siglos, ahora es muy rechazada y muy aceptada la doctrina de Darwin. ¿Estoy siendo claro? Sí, anda a una iglesia y dile, hermano, yo te quiero enseñar según la Biblia, que dice, la Biblia dice que primero viene la apostasía, luego el hombre de pecado y luego el Señor. No es así. Primero viene el Señor por su iglesia, el arrebatamiento, después el hombre de pecado. Eso no fue lo que enseñaron nuestros antepasados. Nosotros hemos adaptado una doctrina nueva, y yo quiero decirte que tú no tienes la culpa de esto. Yo tampoco tengo la culpa de eso. Así hemos nacido, así nos enseñaron. Pero ahora uno tiene que leer e informarse, porque las profecías son la luz que nos dan para señalar el tiempo. Y la profecía dice que el hombre de pecado se va a manifestar y después de eso viene el arrebatamiento de la iglesia. Aquí, cuando yo predico este tema, saben que hay gente que me dice, uy, el pastor Miguel Ángel Ortiz no cree en el arrebatamiento de la iglesia. No, yo no creo en eso. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Lo que no creo es que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder primero. Sí. Y cuando yo digo esto, sufro de calumnias. Y estoy casi convencido de que también pueda pasar lo mismo en este lugar. Pero ¿saben yo lo que voy a decir? Es que lo que les estoy diciendo está basado aquí. Ustedes no me van a ver citar el libro Coquito, ni el libro Flamengo, ni la historia del Paucar. No, estoy leyendo lo que ustedes han leído y han tenido en sus manos toda su vida. Solo que les estoy relatando la historia, cómo ocurrió y cómo está pasando hoy en día. Pero yo les digo, yo no voy a terminar. Creo que estoy sobre la hora ya, ¿verdad? Voy a tener unos 10 minutos para resumir todo esto en esta pregunta. ¿Por qué la iglesia, hasta el año 1830, que no tenía esta enseñanza, que todos predicaban lo que esta noche yo estoy predicando,
¿Por qué hoy en día la iglesia adoptó esta postura y todo aquel que predica en contra de esta nueva postura es enemigo del evangelio, supuestamente? Porque a mí me dicen, tú eres enemigo del evangelio, enemigo. No, yo no soy enemigo del evangelio, soy enemigo del maligno. Pero yo defiendo la veracidad de la Biblia. Y todo aquel que me oye predicar, el cual tiene otra mentalidad como la sembró Darwin, el pensamiento de los jesuitas, me mira bravo. En serio, como dicen aquí, me mira guapo. Y luego voy a decir una cosa. ¿Cómo la iglesia abrazó esta doctrina si la rechazó toda su vida? Desde que apareció. Esta doctrina nunca fue aceptada. ¿Por qué la iglesia hoy en día lo tiene en su seno y lo predica? Y no solamente, pues estamos hablando de un 20% que lo predican. ¿Saben cuántos lo predican hoy en día? El 90% de la iglesia. El 90% de la iglesia cree que primero viene el arrebatamiento de la iglesia, luego el hombre ¿de qué? De pecado. El 90% de la iglesia evangélica, hermano, estoy hablando eso. Y muy pocos hablan lo contrario, como lo que se habló desde siempre. Pero ¿por qué la iglesia pudo aspirar todo esto? Les voy a decir por qué. Hay un hombre, que no se me olvide el nombre. Este personaje es un personaje llamado Scofield. Escuchen bien, ¿eh? Apúntenlo ahí. Scofield. S-C Scofield. Terminación D. Scofield. Este personaje es un personaje usado por la Iglesia Católica, donde en el año 1909, en el siglo XX, año 1909, escuchen bien, hace la primera Biblia con comentario bíblico. Aquí yo tengo, miren la Biblia, esta Biblia la he traído para enseñarles. Esta Biblia es la versión Scofield. Mírenme, así se escribe Scofield. ¿Pueden verlo aquí? ¿Sí? ¿Lo ven? Miren, esta versión Scofield es la Biblia que se hizo en el año 1909, pero al pie de la página de esta Biblia se pone la interpretación de los jesuitas, el pensamiento que nace en el corazón de los jesuitas para engañar a la iglesia. Explico lo que sucede. 1 millón de Biblias se vendieron en los primeros 2 años. Ahora les hago una pregunta, iglesia, aquí. ¿Cuál es la Biblia más usada en la iglesia evangélica de este tiempo? La Reina Valera, 1960, ¿verdad? Yo también no la cambio por nada. De hecho, mi Reina Valera, yo voy a donde sea, es mi Biblia favorita, pero hoy tengo aquí la versión Scofield solo como ejemplo, ¿sí? La versión Scofield se hace en el año 1909 y luego de que se hizo esta Biblia Scofield, es la primera Biblia que sale con comentario bíblico. Miren acá, ustedes van a ver los textos bíblicos y aquí abarca el comentario bíblico. Y para el año 1909 no existía una Biblia con comentario bíblico. Así que la iglesia del siglo XX dice, wow, una Biblia con comentario bíblico y más barata que las Biblias que no tienen comentario bíblico. ¿Por cuál te decides comprar? Si encuentras esta tremenda promoción. ¿Por cuál? Por la que tenga comentario bíblico. Y Scofield comenta y pone los comentarios bíblicos en esa Biblia, y el problema fue que cuando la iglesia en el siglo XX, esa versión, la Biblia en el siglo XX, la iglesia evangélica en el siglo XX, tiene como única Biblia, ¿no? La Reina Valera 1960 ni existía, porque la Reina Valera 1960, hablo de la 1960, se hizo en el año 1960, y estamos en el año 1909, no existe la Reina Valera 1960. La Biblia que usaba la iglesia evangélica era ¿qué? La versión Scofield. Y el problema fue que cuando la iglesia empieza a leer la Biblia, empieza a leer abajo qué significa algunos textos que no entienden. ¿Y saben con qué se tropiezan abajo? Con un pensamiento que no es bíblico ni de los apóstoles ni de la iglesia que predicó por 19 siglos, sino es un pensamiento puesto por los jesuitas acá. Y ellos aceptan lo que diga la Biblia y aceptan lo que dice el comentario como si el comentario fuera palabra de Dios. Ellos no entendían que lo de abajo es pensamiento jesuita y lo de arriba es palabra de Dios. ¿Estoy siendo claro? Miren, yo he traído la Biblia y lo voy a leer como ejemplo. Lo voy a leer, mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3.
Y mira lo que dice el texto bíblico. Voy a comparar el texto bíblico de esta Biblia, pero luego voy a leer el comentario bíblico de esta Biblia. ¿Está claro? ¿Sí? ¿O lo dejamos? De repente estaban queriendo dormir, lo leo en otra oportunidad que venga. Ah, ya, bueno, si me insiste, así si me insiste, mucha insistencia, poca resistencia. Miren lo que dice la Biblia, ¿eh? Esta es palabra de Dios, pero cuando yo llego al comentario ya no es palabra de Dios, es pensamiento jesuita. Miren lo que dice. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemos entendido ese texto, ¿verdad? Muy bien, ahora va a explicar Scofield. Scofield, impulsado por el sionismo y por el jesuismo, dice en su interpretación aquí abajo: parece evidente que se trata del Espíritu Santo. Sí, ¿qué más dice? Cuando el que detiene sea quitado de en medio, entonces aparecerá el hombre de pecado. ¿Sí? Sin embargo, nótese, a ver, esto sucederá cuando la iglesia sea arrebatada, luego se manifestará el hombre de pecado. Miren, según las palabras de Scofield, ¿quién es quitado primero? La iglesia. ¿Y quién viene después? El hombre de pecado. Según el comentario, en la misma hoja, comenta él al revés. En el texto bíblico dice, primero viene el hombre de pecado y después el arrebatamiento. Pero en el comentario bíblico, Scofield dice lo contrario. Primero aparece el arrebatamiento y después, primero aparece, claro, el arrebatamiento y después, ¿qué? El hombre de pecado. Miren que ustedes cuando leen esta Biblia, la gente le empieza a creer al comentario de Scofield. Esta Biblia, que tiene un comentario, contradice completamente a 19 siglos de creencia. Y cuando los cristianos tenían una sola Biblia, todos los evangélicos tenían una sola Biblia, el Scofield, entonces todo el mundo por 84 años termina rechazando la creencia de que primero es el hombre de pecado y después el arrebatamiento de la iglesia, termina votando eso y ahora se agarra del comentario de ¿quién? De Scofield. Y la iglesia cambia de postura porque en ese tiempo no existían diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, no, solo existe una Biblia con comentario bíblico que se ofrece a un precio más barato que las Biblias que no tienen comentario bíblico, y toda la iglesia se volca. La Reina Valera de esa época era la Scofield. En esa época todo el mundo tenía su versión, ¿qué? Entonces por 84 años la iglesia del siglo XX termina aceptando una doctrina que no se enseñó jamás, que fue inventada por los jesuitas, impulsada y creada por John Nelson Darwin y ahora introducida a la iglesia por un personaje llamado Scofield. ¿Estoy siendo claro aquí? ¿Están entendiendo de cómo fue el cambio? Ahora, yo tengo amigos de la iglesia que me dicen, pastor, me votaron de mi iglesia. ¿Quién te va a votar? El pastor. ¿Y por qué te votó? Por decir que primero viene el hombre de pecado y después, ¿qué cosa? El arrebatamiento de la iglesia. O sea que esta doctrina ha creado tanta fuerza que cuando alguien se atreve a hablar en contra de esa doctrina, está hablando en contra supuestamente de Dios. No, mi hermano, déjame decirte que el que colocó esta doctrina dentro de la iglesia fue el poder del cuerno pequeño. ¿Para qué el cuerno pequeño colocó esta doctrina en la iglesia? Porque usando a los jesuitas ha infiltrado las más grandes denominaciones del mundo hoy en la actualidad. Los más grandes hombres inteligentes, los jesuitas, hoy han entrado como cristianos en la iglesia y están diciendo e impulsando económicamente esta doctrina. La ha influenciado muchísimo la iglesia. Y hoy en día, como nosotros nos vamos en el arrebatamiento, nadie se preocupa por la gran tribulación, cuando todo lo contrario es. ¿Estoy siendo claro acá? Yo les voy a decir una cosa. Yo ya tomé mi decisión. Y mi decisión es que yo me tengo que preparar porque el Señor viene después del hombre de pecado. Y el hombre de pecado viene, según Apocalipsis 14, según Apocalipsis 12, 17, a perseguir a la iglesia, a la novia del Cordero. ¿Estoy siendo claro? Y no, la iglesia tiene que estar preparada ahora. Ahora tiene que estar preparada. La iglesia católica no le gusta que hablemos y disfracemos sus mentiras, porque si nosotros creemos
que el anticristo es la misma iglesia que salió de Roma, la que hoy está allá en el Vaticano, lo que va a hacer la gran tribulación, la que va a impulsar la marca de la bestia. Entonces, si nosotros empezamos a decirla y a señalarla a ella como la gran ramera, lo que vamos a tener es una gran persecución, porque esa es la persecución que tuvieron los luteranos, los bautistas. Esa fue la persecución que tuvo los reformadores, porque ellos apuntaban y señalaban a ella como la verdadera culpable. Pero hoy en día la iglesia se ha quedado así, ya no condena a la gran ramera, ya no condena al hombre de pecado, ya no la condena. Ahora la iglesia es inocente, no es el anticristo, no es el cuerno pequeño. Ahora nosotros esperamos a un anticristo del futuro, a un anticristo de fantasía creado por los propios católicos para meter dentro de nuestra iglesia y así vivir en un sueño profundo y decir: nosotros como iglesia que vamos a pasar por la gran tribulación, si somos de la niña de los ojos, nosotros vamos a ser librados de la ira de Dios. ¿Saben cuál es la ira de Dios? El gran día que Él venga, de esa ira seremos librados. De la ira de Dios. La ira de Dios en la Biblia es el día final, cuando Dios venga a destruir al pecador. De esa ira la iglesia es librada. Pero antes de que venga el día del Señor, viene el hombre de pecado. ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia que dice, el libro de Mateo 24-29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? ¿De cuál tribulación de aquellos días? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal ¿de quién? Del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. La pregunta es, ¿inmediatamente después de qué? No dice primeramente la venida del Señor y luego una gran tribulación. No dice el texto, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, los potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Iglesia, otras iglesias enseñan esta doctrina ya hace muchos años. Y nosotros que somos la iglesia de Dios y que debemos resplandecer en el mundo, nos hemos dejado cegar por el poder del cuerno pequeño. El que inventó esta doctrina es el cuerno pequeño. Y muchas de estas doctrinas están dentro de las iglesias. Yo les dije, el cuerno pequeño no solo ha engañado al mundo que no está en la iglesia, sino también ahora a la propia iglesia, lo han leguado. Y escúcheme bien, iglesia, yo no predico que Cristo no viene. Yo no predico que no hay un arrebatamiento. Lo que predico es que antes de ese arrebatamiento, primeramente tiene que pasar la iglesia por el desierto. ¿Me dejo entender? ¿Cómo murieron los 12 discípulos? Díganme. Murieron decapitados, quemados, torturados, ahorcados, de todo. ¿Sí o no? Sí. ¿Para eso fueron llamados o no? El primer requisito de seguir a Cristo, Cristo lo dijo, el que no está dispuesto a dar su vida por mí, oiga bien, no puede ser que... Hoy día la iglesia ha invertido eso. La iglesia de Cristo hoy se va para no sufrir en la tribulación. ¿De dónde sacamos eso? Cuando todos los cristianos dieron su vida por el Señor. Hoy día la iglesia es light. No es que cómo vamos a sufrir. Un día dice la Biblia que habrá una gran multitud en el cielo vestido de blanco cantando, y un ángel dirá, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Y otro le dirá, estos son los que han salido ¿de dónde? No, le dijo, estos son los que han venido antes de la gran tribulación, como dijo John Nelson Darwin. Él dice, no, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han pasado por la gran tribulación. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo decía, estoy convencido que nada me separará de qué? Del amor de Cristo. Después de dar esta disertación y entender toda la creencia de todos estos siglos, no nos saquemos, no nos pongamos en la mente que traemos doctrina influenciada por gente pagana. ¿Me dejo entender? Hemos traído un tema completamente bíblico. Yo he tomado mi decisión de obedecer lo que dice la palabra de Dios y de prepararme como Dios lo manda. Y ustedes van a tomar su propia decisión, si creer a John Nelson, a Darwin o al invento de los jesuitas de la Iglesia Católica. Esa decisión la toman ustedes. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Se vienen tiempos difíciles. El tiempo nos ganó, pero voy a resumir en un minuto. Cuando vean en los periódicos, en todas las noticias, que esto no va a demorar mucho, que el Papa firma un tratado con los Estados Unidos, ¿sí? Cuando ustedes escuchen ese tratado, porque tiempo no voy a tener y quizás nunca más volvamos a ver, pero se van a acordar de estas palabras que voy a decir. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando vayan a Jerusalén rodeada por soldados, huyen a los montes, porque se viene la destrucción sobre Jerusalén. Ahora les digo yo, cuando ustedes vean, según Apocalipsis capítulo 13, cuando ustedes vean a la segunda bestia con la primera bestia uniéndose,
Cuando vean ustedes al poder del cuerno pequeño que está allá trabajando con los Estados Unidos y dándose la mano para juntos llevar a un nuevo orden mundial, lo primero que tienen que saber es que ya comienza la grande tribulación. Estados Unidos va a declarar obligatoriamente que todo cristiano que quiera ser cristiano tiene que aceptar la religión católica por obligación. ¿Me explico? Y acuérdense lo que les diga, es el momento nosotros de ir a los lugares más solitarios de la tierra, porque se va a levantar una persecución como tú no tienes idea. Y hoy, aunque me mires con incredulidad, cuando veas ese acontecimiento, recién te vas a acordar de estas palabras. Pero yo te digo una cosa, no dejes para demasiado tarde, empieza a prepararte desde antemano. Y quiero decirles algo que ustedes van a quedar boquiabiertos. Escuchen bien. Cuando los Estados Unidos fue fundada, fue fundada por un grupo de cristianos que huían de Europa. En barcos llegaron a Estados Unidos y fundaron allí lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. Estoy diciendo claro, ¿saben? Estados Unidos fue fundada por un grupo de cristianos que huían del papado. Esos cristianos que huían del papado fueron y fundaron lo que es hoy Estados Unidos. ¿Saben lo que dijeron? Prometieron y le declararon la guerra al papado y al cuerno pequeño. Ellos eran el cuerno pequeño. Estados Unidos, cuando se fundó con un grupo de cristianos diciendo: todos hemos huido del anticristo, no tenemos alianza con el papado, él es el anticristo. O sea, repitiendo las mismas palabras que repitieron todos los cristianos. ¿Estoy siendo claro? Los Estados Unidos se fundó así. ¿Y sabes lo que prometieron? Nunca el Papa visitará los Estados Unidos, jamás, porque eran enemigos aférrimos ¿de quién? Del poder papado, ya que sufrieron una gran persecución en Europa y ellos huyeron por sus vidas y para servir a Dios en los Estados Unidos libres. Por eso le llamaron la tierra de la libertad. ¿Libre de qué? De persecución. ¿Libre de qué? De opresión. Y Estados Unidos se fundó así, entre Estados Unidos, un país protestante en contra del papado. Así comenzó, y ellos dijeron: en nuestra constitución y aquí jamás vendrá ¿quién? Ese poder que nos ha perseguido. Ustedes no saben cómo pasaron cientos de años y ahora el Papa entra a los Estados Unidos como si fuera su casa. Los Estados Unidos le deben millones de dinero al poder del Vaticano. Y hay una cosa más interesante. Todos los presidentes y toda la... ¿Cómo se llama eso? En Perú le llamamos el gabinete presidencial, toda esa junta, toda la vida han sido evangélicos. Todos, desde el presidente. Pero ¿saben qué? Hoy en día Estados Unidos no está siendo gobernada por la iglesia evangélica. Desde el presidente y todo el comité que hace al país y que hace todo y deshace toda la ley, ¿saben quién la tiene ahora? Todos son católicos. El Vaticano está metido en el país que juró que nunca van a tener alianza. Ahora viven de la mano. Y más que nunca, ustedes van a ver documentos que el Papa escribió ya de antemano, hablando de la unidad de un solo gobierno mundial. Adivinen con qué nación se van a unir. Con Estados Unidos de Norteamérica. Y las profecías no pueden ser fallidas. Lo dijeron desde antemano, lo vemos cumplir hoy frente a nuestros ojos. Cuando leemos Apocalipsis 13, los cristianos de la antigua decían: es una locura, ¿cómo que Estados Unidos se va a unir si somos enemigos? Ahora viven felices y abrazados entre el Vaticano y los Estados Unidos. Nos estamos preparando para la brecha final del tiempo, cuando la gran persecución va a suceder. Y el problema no es ese. El problema es que la iglesia piensa que se va a ir y no va a pasar nada por esto. Nadie del que está aquí se va a ir antes que venga esta grande apostasía. Que el Señor nos proteja, porque esta persecución que viene es la que viene con gran ira. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra al resto de su descendencia. Estoy diciendo claro, es la última guerra que el diablo quiere hacer a la iglesia y va a venir con fuerza. Así que es el momento de ayunar, de prepararnos, de vigilar y de consagrar nuestra vida aquí ahora. Porque vamos a pasar por un filtro
tremendamente grande. Gracias por la atención que ustedes han tenido. Gracias por todo el aprecio que han tenido que darnos y por la atención que ustedes son. Les doy una recomendación. Vayan a averiguar lo que les digo. No se queden con simplemente que haya argumentado. Que el Señor y el Espíritu Santo puedan usar su capacidad en el nombre de Jesús. Amén.